Bueno, son horas decisivas en la Argentina en materia económica, financiera y también, obviamente, social. Ya están en nuestros estudios la diputada Gabriela Cerruti, también está el economista Mariano Kestelboim. En instantes voy a estar dialogando con ellos. Lo tenemos a Claudio Lozano, economista referente de Unidad Popular. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, hacíamos un repaso de las últimas horas en la Argentina y lo último que veíamos era la foto de Guido Sandleris con Hernán Lacunza, flamante ministro que todavía no juró, que va a jurar en el día de mañana. También lo que hay que decir es que muy temprano por la mañana va a haber una conferencia de prensa. Primero va a hablar el ministro Hernán Lacunza, 9 de la mañana, 9:30 va a haber conferencia de prensa de Guido Sandleris. Se especula con algún tipo de anuncio. No sé, ¿qué te parece? ¿Qué puede pasar? Que sería bueno que hubiera algún tipo de anuncio que fuera en una dirección distinta a las que hemos tenido hasta aquí. El problema que me parece que está planteado, y sobre todo además en un escenario donde varias calificadoras de riesgo han bajado la calificación de Argentina. El viernes, ¿no? El viernes. En el día de hoy, que no hubo mercado aquí, pero sí afuera, las acciones argentinas han caído de manera estrepitosa. El escenario ha subido el riesgo país de manera significativa también. El escenario para mañana es muy complicado. Sí. Y creo que esto tiene que ver con que en la Argentina pasó algo que por un lado a mí me pone muy contento, que es la decisión del pueblo argentino de decir que esto se acabó. Pero por otro lado hay algo que sí me preocupa, que es que el gobierno parece no haberse noticiado de esto, y tanto en la primera conferencia de prensa como en la primera por la vía del castigo y en la segunda por la vía de una estrategia de intentar ver cómo puede reconciliarse con algunos de sus votantes, siguen una suerte de modo electoral sin decidirse a gobernar. Los problemas que tiene hoy la economía argentina, la inestabilidad financiera y cambiaria que tenemos, responden a dos cuestiones, que son de las que el gobierno tiene que hacerse cargo si quiere garantizar una llegada más o menos razonable. La primera es que la Argentina está en una situación de default encubierto por el acuerdo con el fondo. Y por lo tanto es esa situación la que genera una situación de salida de quienes son agentes que pueden, económicos que tienen posiciones en inversiones financieras en nuestro país. Y el segundo problema es la bomba de tiempo del Banco Central, tomando deuda de corto plazo a 7 días a tasas astronómicas que jamás podrá pagar. Esos dos elementos son los dos elementos que el gobierno debe discutir. Y la verdad que lo que ha puesto en marcha es un conjunto de medidas, que en la lógica de ellas serían las medidas del populismo, en un contexto absolutamente inconsistente. No hay ni marco político, ni marco regulatorio para medidas de esta naturaleza. La salida del ministro Duhovne supone, entre otras cosas, más allá de lo desastroso de su gestión, un interrogante respecto a qué pasa con el fondo. Porque las medidas tomadas van en una dirección contraria a lo acordado con el fondo. Y lo que está en discusión acá es el desembolso de septiembre. Entonces digo, ese escenario es un escenario de absoluta inestabilidad. Si el gobierno no le presta atención a esas cuestiones y sigue con una estrategia exclusivamente electoral, la verdad que la preocupación es que, digamos, esto se desmadre más de la cuenta y se cobre más víctimas sociales que las que ya se ha cobrado hasta el momento. Creo que acá el dato central es lo que vos estás marcando. El gran ausente sigue siendo el Fondo Monetario Internacional. Uno entiende que la Argentina y el Fondo hoy son socios, es decir, al Fondo Monetario no le conviene tampoco que la Argentina entre en una situación de tanta inestabilidad financiera, pero yo te tengo que preguntar, ¿por qué no hay nadie del Fondo Monetario en la Argentina en este momento? Digamos, ¿por qué te parece que probablemente no hay nadie? Me parece que, digamos, el conjunto de medidas que se han tomado no tienen ninguna relación con lo acordado con el fondo, y en realidad lo que falta acá es un gobierno que se haga cargo de sentarse y decirle, miren, esto así como lo acordamos no funciona. Es decir, que alguien del gobierno ya tendría que estar en Washington hablando con el Fondo Monetario. Porque en realidad los vencimientos concentrados del fondo en el próximo mandato son los que generan la sensación y posibilidad de default. En tanto no haya una actitud por parte del gobierno y del fondo de despejar esos vencimientos, la perspectiva de resolver la situación financiera cambiaria de la Argentina no existe. Bueno,
A mí me decían ayer dos fuentes importantes que lo terminamos diciendo aquí en el canal a la noche, el Fondo Monetario va a llegar a la Argentina a fines de mes, primeros días del mes de septiembre. Ya le pidieron una reunión a Alberto Fernández, a pesar de que obviamente no desde ese lugar, desde la posición política no se quiere hacer demasiado énfasis en esto, pero ya está pedida la reunión. Y se supone que también, obviamente, va a haber una reunión, porque también está confirmado con funcionarios de gobierno. Bueno, por supuesto, ayer todavía no estaba la confirmación de si se iban a encontrar con Hernán Lacunza, hoy ya está la confirmación. Pero lo que uno podría pensar es, el fondo no es necesario que esté ya desde esta semana, porque hay que esperar 10 días más. ¿Y qué va a pasar en 10 días? Veíamos recién los apuntes de Hernán Lacunza que dice, en 10 días veremos, ¿no? Ustedes saben, digamos, lo que pasó en el día de hoy, es esta fotografía que ustedes están viendo, cuando Hernán Lacunza llega a la Quinta de los Abrojos, bueno, se detiene para brindar una especie de declaración, y los fotógrafos toman esta imagen que estamos viendo, que son apuntes que llevaba para la reunión con el presidente. Lo que llama mucho la atención, bueno, ahí ustedes vean en la anotación, en 10 días veremos, pero además hay otras cuestiones que yo prefiero casi ni mencionar, pero digo, hay valores ridículos para varias cuestiones, no sé si son ridículos o no, tasa de interés decía 100%, valor para el dólar 200 pesos, digamos, un escenario, establecía como 3 tipos de escenarios, ¿no? Ganar, perder, y había otro que decía por la ventana. Sí, la verdad que a mí me resulta difícil dejarme llevar por los apuntes. Sí, no, yo no quiero ni hablar, pero lo que digo es que hay una situación de descontrol vinculada a un gobierno que, en lugar de asumir la derrota y consecuentemente definir que tiene que garantizar la transición, sigue planteando la posibilidad de modificar el resultado. Hasta ahora no ha habido ninguna señal por parte del gobierno que tenga que ver con gobernar esto para que no se desmadre. De hecho, ha sido el principal autor de la nueva escalada cambiaria, dejó correr el dólar el día lunes, permitiendo que el dólar tenga un nuevo nivel y que impacte negativamente sobre el conjunto de los precios, que deteriore las condiciones de vida de la población y demás. El gobierno estuvo por detrás de la euforia financiera del viernes previo al domingo de la elección y estuvo por detrás de la decisión de castigar a la población con una nueva devaluación después de la derrota electoral. Ese tipo de funcionamientos no sirve. Espero que haya habido algún tipo de reflexión en el marco de lo que fue la reunión política que tuvo, en el marco del cambio de ministro y demás. Pero digo, no importa tanto si el fondo viene o no viene a la Argentina. Es el propio gobierno el que tiene que ir al fondo y plantear con claridad que aquello que comprometió no está en condiciones de cumplirlo y que el fondo no puede ser el que de alguna manera desbarranque a la Argentina. Porque así como están las cosas, el que decreta el default de la Argentina es el fondo. Claro, bueno, eso te iba a preguntar, digamos, ¿no sería lógico que el propio fondo intente hacer una especie de defensa de la Argentina? Decir, miren, se han corrido de las proyecciones que teníamos, pero todavía siguen estando dentro del acuerdo, o vamos a elaborar un nuevo acuerdo. Yo creo que hay que aprovechar todas las irregularidades que el fondo ha puesto sobre la mesa. Obviamente no espero que lo haga este gobierno, pero digo, el fondo sabe que ha incumplido su propia carta constitutiva, que ha violado sus propios estatutos, que prestó y facilitó lo que no debería haber facilitado, sabe que en realidad fue un acuerdo impuesto por los Estados Unidos, pero que no tenía consenso, y que cualquier auditoría interna haría saltar todo por el aire, porque tiene más del 60% de sus vencimientos de sus créditos, concentrados en la Argentina. Por lo tanto, hay elementos de sobra, pero obviamente este gobierno ha sido cómplice de todo esto y tiene pocos elementos, pero lo que sí me parece que casualmente por esa situación tendría que sentarse para tratar de despejar los vencimientos futuros. Si siguen la historia de ver cómo recupera votos, planteando una estrategia de recomposición de ingresos en un contexto de desregulación del mercado financiero y cambiario y en contradicción con el acuerdo con el fondo, el escenario de la Argentina es muy preocupante. Me acordaba hoy ¿vos te acordás en la crisis subprime cuando viene la crisis de hipotecas y había bancos estadounidenses que eran bancos enormes, que habían dado millones de créditos y se decía too big to fail, demasiado grandes para dejarlos caer, para que el Estado de los Estados Unidos dejase caer esos bancos, es decir, tenía que socorrerlos sí o sí.
Algo parecido puede ser la Argentina con el Fondo Monetario. El préstamo del fondo es demasiado grande para dejar a la Argentina caer. ¿Por qué? Porque ocupa más del 60% de la total de la cartera de préstamos. Es decir, sería realmente algo grave desde el punto de vista del Fondo Monetario. Yo me pongo en ese lugar, digo, obviamente lo que está pasando en la Argentina es terrible realmente, pero digo, poniéndose en el lugar de alguien que está al frente del Fondo Monetario, que le preocupa el track record del fondo, que obviamente, digo, ya es bastante opaco en los últimos años, bueno, de todas maneras uno podría pensar, bueno, hasta el fondo le conviene llegar a la Argentina pronto, o que vaya alguien de la Argentina y establecer una serie de pautas y comunicárselas a quienes están vendiendo en forma millonaria los bonos de la Argentina y están generando la suba del riesgo país. ¿Qué puede pasar mañana, Claudio? Porque mañana tenemos en la mochila todas las caídas de hoy, caídas de hasta 9% en los bonos, caída de 15, 20% en las acciones argentinas en Nueva York. Acá no hubo mercado, pero mañana el primer correlato va a ser del tipo de cambio. Por eso se especula que el gobierno, conferencia de prensa de la CUNSA a las 9, conferencia de prensa de Sandleris 9:30. Digo, ¿puede pasar algo como lo que pasó el último lunes? Yo tengo la impresión, digamos, si no cambia la lógica del gobierno, si no hay una decisión de gobernar y por lo tanto hay un conjunto de medidas financieras y cambiarias para contener la situación, lo que uno tiene es una nueva corrida. Ese es el escenario. Digo, y la verdad que han tenido durante estos días oportunidades, entre otras cosas, de despejar vencimientos futuros de la Argentina. Con el precio que han tenido los bonos de la Argentina, claramente se podría haber salido a comprar deuda Argentina para despejar vencimientos futuros. Podría haber habido un ahorro muy significativo. Sí, y además una señal importante. Y una señal importante en donde se hubieran usado reservas para cosas realmente productivas en lugar de liquidarlas. Así que me parece que tiene que haber decisión de gobernar de otra manera. Si se sigue en el modo electoral que hasta acá hemos tenido, me parece que el panorama no es razonable. ¿Cómo ves la decisión que toma el gobierno? Para mí, a ver, yo tengo que decir, para mí es acertada, no sé si con esto va a lograr algo, pero de armar una mesa de acción política. Vamos a decir, bueno, pero eso ya lo hizo antes. Pero el presidente decidió, y lo veíamos en el informe, armar una mesa de acción política que se va a reunir todos los lunes, donde va a estar Marcos Peña, jefe de gabinete, Elisa Carrió, Miguel Pichetto, Mario Quintana, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Mario Negri, Luis Naidenov, Patricia Bullrich, Rogelio Frigerio y los gobernadores radicales. ¿Qué te parece? ¿Por qué hace esto el gobierno y si le va a servir para algo en los próximos días? Yo creo que el gobierno tiene pocas herramientas. Realmente creo que estamos en un escenario complejo porque, digamos, que creo que va a dar lugar a revisar políticamente el tema de las PASO como instrumento en la Argentina. Creo que este tema de que haya habido elecciones, que haya sido derrotado brutalmente un gobierno, que claramente haya la posibilidad de un nuevo gobierno, pero ese nuevo gobierno no esté electo, genera una situación compleja. Me parece que en ese sentido el tema de mayor integración política y mayor homogeneidad por parte del oficialismo ayudaría. Ahora, ayuda siempre y cuando el objetivo sea hacerse cargo de la transición. Si se sigue con la idea de -3 más 3, si se sigue con la idea de que podemos ir al balotaje, si se sigue con eso como norte principal del gobierno, me parece que estamos en un escenario complicado. Yo espero que la decisión del cambio de ministro no tenga solo que ver con que se fue aquel que es responsable del acuerdo con el fondo, porque las cosas con el fondo no andan bien, sino que tenga que ver con poner a alguien con quien poner en marcha una estrategia de control de la situación más interesante que la que tenemos hasta ahora. Bueno, vos sabés perfectamente que Duhovne se termina yendo porque se supone que en este contexto lo que viene obviamente no era bueno, pero además porque a él le sirve irse ahora, pues funciona como una especie de garante con el Fondo Monetario. Nos salimos del acuerdo, yo me voy porque yo sostuve el acuerdo hasta que pude, ahora la política me pasó por arriba, anunciaron medidas que no estaban dentro, hay que discutir a ver si estaban o no, si eran una cláusula de salvaguarda que se había establecido con el fondo o no. Pero en rigor, oportunamente para Duhovne, él decide, bueno, timing puro, oportunismo puro, saltar del barco, cuando el barco, tenía una dirección y tiene una dirección bastante comprometida. ¿Te preocupa
¿te preocupa la inflación en la Argentina? ¿Cuáles son las proyecciones que tenés? Y si te parece Después que... de el último salto cambiario, el piso que estaba en 40 pasó a 50 con absoluta... O sea, el piso de inflación es 50%. El piso de inflación es 50, siempre y cuando no sigamos teniendo nuevas modificaciones cambiarias. Porque el problema está en que si se mantiene tal cual funciona hasta hoy el régimen de política del Banco Central, es un régimen que inevitablemente te lleva a una nueva devaluación. O sea, vos lo que combinás son momentos de saltos cambiarios con momentos de estabilización donde el dólar pasa a comportarse por debajo del nivel de precios, pero luego volvés a un nuevo salto cambiario. Termina con un nuevo shock. Entonces digo, el tema de tomar deuda de corto plazo, con tasas astronómicas que no podés pagar, en un contexto de libre movilidad de capitales, es un escenario de absoluta inestabilidad. Entonces, ese comportamiento del Banco Central y los vencimientos del fondo concentrados, anunciando una situación de default que no está resuelta, es lo que hay que discutir para garantizar una transición más ordenada. Si el gobierno no pone elementos en estos dos planos, difícilmente se pueda controlar la situación. Claudio, muchísimas gracias. No, gracias ha sido muy amable.